¿Cómo anda? Primero B, ¿cómo les va? Hemos dejado ahora otro libro, el de José María Díaz Couselo, denominado Los Principios Generales del Derecho. Recuerden que tienen que estudiar siempre por la bibliografía de la cátedra. Ya dejamos el de Aftalión Vilanova Raffo, Introducción al Derecho, que ese es el libro medular, el libro base de la cátedra. Dejamos también el de Julio César Rivera, Instituciones de Derecho Civil, y ahora el de Díaz Couselo. Bien, siempre estudiar por los libros, más allá de estos aportes que nosotros podamos hacer, como base los libros. Hechas estas aclaraciones, volvemos a la unidad 2, algunos puntos fundamentales. Causas del Estado y causas del derecho, clasificación aristotélica tomista. ¿Por qué aristotélica tomista? Aristóteles nació en Grecia en el año 384 a.C., o sea, en el siglo IV a.C. Y Santo Tomás de Aquino nació en el año 1225 después de Cristo, en nuestra era, o sea, en el siglo XIII. ¿Por qué se denomina así filosofía aristotélica tomista? Porque Santo Tomás de Aquino tomó la filosofía de Aristóteles y la perfeccionó con el cristianismo. Recoge su filosofía y la mejora. En base a esa filosofía aristotélica tomista, las 4 causas del Estado son las siguientes. Causa material. Causa material responde a la pregunta ¿qué o de qué? ¿De qué está hecho? De personas, de seres humanos. Causa eficiente. ¿Por qué existe el Estado? Y existe por la naturaleza social del hombre. El hombre es sociable por naturaleza. La causa formal es aquella estructura que permite que los hombres puedan convivir en sociedad. Aquello que permite que las personas coordinadamente puedan actuar en sociedad, que puedan vivir bajo un mandato común. Por eso la forma, aquello que le da forma, que sería la Constitución Nacional. Y la causa final del Estado es el para qué. ¿Para qué existe el Estado? Para alcanzar el bien común. Y cuando nos metemos en la definición de bien común, hay una amplia gama de definiciones, son muchísimas. Pero tenemos 2 que están bastante buenas. Una que es la de John Rawls, que fue un filósofo de filosofía política de Harvard, que dijo, el bien común es el conjunto de ciertas ventajas para todos que permiten en una comunidad alcanzar su plenitud en libertad y en igualdad. Condiciones de ventajas para todos que permiten en una comunidad alcanzar una perfección por medio de la igualdad y de la libertad. Para Juan 23, y esto tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia que hizo mucho hincapié en el bien común, en la encíclica Pacem in Terris de 1963, ¿qué va a decir Juan 23? Es el conjunto de condiciones de la vida social para que las personas, las familias y las asociaciones puedan alcanzar con mayor plenitud y mayor facilidad su propia perfección. Bien, son similares, una un poco más larga, la otra más simple. Pero en ambas lo que se busca es alcanzar la propia perfección. Bien, conjunto de condiciones sociales, individuales y sociales. Vamos a las causas del derecho. 4 causas del derecho que son bastante similares a las causas del Estado. Causas del derecho. Tenemos la causa material. La causa material es la conducta humana. La causa formal es la misma, el ordenamiento jurídico. La causa eficiente es el derecho cómo se origina, de manera accidental o de manera natural. Y la causa final es la justicia. Y nos detenemos un poquito ahí en la justicia. La justicia es definida por Ulpiano. Ulpiano fue un jurista romano del siglo III de nuestra era. Él decía que había 3 máximas, nos dio 3 máximas. Una que es vivir honestamente,
la segunda es no dañar al otro y la tercera es dar a cada uno lo que corresponde, dar a cada uno lo suyo. Entonces va a definir la justicia como esa voluntad perpetua y constante de dar a cada uno lo suyo. Miren si siguiéramos estas máximas de Ulpiano, qué lindo sería el mundo, qué distinto sería todo. Dejamos entonces la justicia en la definición, pero nos vamos a la justicia como virtud. Platón sostenía que existían 4 virtudes. Cuando hablamos de virtudes nos referimos a hábitos buenos, en contraposición a vicios, que son hábitos malos, como fumar. Fumar es un vicio, un hábito malo. Bueno, un hábito bueno. Para Platón, vamos con las virtudes. La templanza, la fortaleza, la prudencia y la justicia. La prudencia, y van a ver ahí en el programa que dice prudencia jurídica. ¿Qué es lo que es ser prudente? Ser prudente no es el no te metas, el ser temeroso, timorato. No, ser prudente es aquella capacidad para discernir cuándo estamos actuando bien y cuándo estamos actuando mal y hacerlo en el momento correcto. O sea, que la prudencia es el actuar correctamente en el momento preciso. Vamos entonces ahora al objeto material y al objeto formal del derecho. El derecho comparte con otras disciplinas, con otras ciencias, un objeto material. ¿Cuál es? La conducta humana. Sí, el derecho estudia la conducta humana, también lo estudia la sociología, también lo estudia la psicología. Pero el objeto del derecho se va a diferenciar en cuanto a lo formal. Es decir, qué campos, ¿se acuerdan cuando vimos la otra vez los campos de la realidad? Va a hacer hincapié el derecho. Y va a estudiar la conducta humana en su relación intersubjetiva mediante un ordenamiento jurídico. Es decir, la conducta humana en cuanto sea relevante jurídicamente. Es decir, regulada por normas en base a la convivencia social. Eso lo va a diferenciar de otras ramas, que también van a ver ahí en el programa, ramas o disciplinas que son auxiliares, ciencias auxiliares del derecho. Y como el derecho es una ciencia social, se va a nutrir de otras disciplinas. ¿Por qué son auxiliares? Y porque van a ayudar al derecho en su estudio, en su investigación. ¿Cuáles son? La historia, la psicología, la sociología, la ética, la política. Bien, todas esas disciplinas, esas ramas del saber científico van a aportar cada una su especificidad para el campo del derecho, que lo vimos la otra vez, el objeto de la ciencia del derecho y de la filosofía del derecho como algo diferente. ¿Queda claro? Nos vamos ahora a los elementos del Estado. ¿Cuáles son los elementos del Estado? El Estado tiene que tener primero población. Y la población se compone de los habitantes, no solamente los nacionales, sino también de los extranjeros. El Estado también necesita de un territorio. El territorio es el marco físico geográfico donde el Estado ejerce su soberanía. ¿A qué hacemos alusión cuando hablamos de soberanía? Es el poder político supremo que tiene un Estado y sobre el cual no hay otro superior. Es decir, es donde el Estado ejerce su derecho sin acatar un orden superior. Esa es la soberanía del Estado. Después tenemos el poder y el gobierno. No es lo mismo el poder que el gobierno. El poder es esa capacidad, esa aptitud, esa competencia, esa fuerza que tiene el Estado para llevar a cabo su objetivo, su finalidad, eso que dijimos recién, el bien común. Y el gobierno es el conjunto de titulares del poder, o sea, los representantes del pueblo. Y dentro del gobierno no solamente es el poder ejecutivo, sino las 3 ramas del gobierno, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, no confundir poder con gobierno, ni Estado con gobierno. Porque el Estado, cuando hablamos del Estado argentino, lo conforman no solamente nuestros gobernantes, sino también nosotros
conformamos el Estado. Bien, cuando dijimos ahí población. Nosotros somos parte del Estado. Entonces, a tener en cuenta esas cuestiones. Nos cuidamos, nos quedamos en casa, tengamos paciencia en estos momentos difíciles, tratemos de transmitir tranquilidad. Cuesta, se hace a veces bastante complicado sobrellevar este aislamiento obligatorio, pero entre todos podemos aportar nuestro granito de arena. Nos quedamos en casa, que estén muy bien.